Un saludo para los jóvenes de los grupos juveniles y el Oratorio de Basílica Don Bosco. Yo soy el hermano Alex Pinilla, salesiano. Hace algunos meses estuve compartiendo con ustedes en casa un poco el final de mi experiencia del tirocinio. Estuve sobre todo muy cercano a los jóvenes del MJS. Y en esta ocasión, ya que nos encontramos en el mes de octubre, pues me han pedido compartir un poco mi experiencia aquí, en donde me encuentro actualmente, en la ciudad de Roma. Pues como ustedes saben, estoy realizando mi preparación para los votos perpetuos y con el tiempo para la ordenación sacerdotal. Y pues me encuentro aquí, en ese proceso de preparación, también deseando compartirles un poco de cómo vivo la dimensión misionera del carisma salesiano aquí donde me encuentro. También me acompaña mi hermano de comunidad Ávil. Ávil después se presentará, nos platicará un poco de cómo ha sido su experiencia. Y yo deseo iniciar sobre todo diciéndoles que un misionero no es solamente aquella persona que se aleja, digámoslo así, se va a la montaña a predicar la palabra de Dios, sino también aquella persona que desea responderle al Señor en el lugar donde se encuentra. Eso quiere decir que tanto ustedes jóvenes como yo, donde estamos, podemos responderle al Señor de acuerdo a la misión que nos ha sido encomendada. A mí, por ejemplo, pues me han encomendado la misión de formarme para ser salesiano de Don Bosco, para ser salesiano presbítero, y debo responder al Señor de acuerdo a esa misión. Pues me encuentro ciertamente muy lejos, me ha tocado dejar a mi familia, un cambio de cultura muy grande. Sin embargo, una renuncia siempre implica la ganancia de un valor muchísimo más grande, el valor de Jesucristo. Uno no pierde las amistades, al contrario, gana muchísimas más amistades. Uno no pierde hermanos. Por ejemplo, conocí a Ávila aquí en Roma, él es mi hermano y la comunidad, los hermanos van aumentando en número. No solamente pues los conocí a ustedes en Basílica, pues acá también voy a tener la oportunidad de conocer muchísimos más jóvenes y sobre todo conocer cómo se desarrolla el carisma salesiano acá en Italia. Ustedes saben que Italia es la tierra de Don Bosco, pues Dios me ha dado esa oportunidad de conocer cómo se vive aquí en Italia el carisma salesiano, de cómo se es salesiano acá. Por supuesto ha sido muy difícil también un poco la cuestión del idioma, tener que hablar italiano, aunque es muy parecido al español hay cosas que cambian, la cultura es muy diferente, la comida, pero como les decía, hay valores muchísimo más grandes que se ganan cuando se renuncia a algo. El Señor entonces pues ha sido el valor más grande que voy ganando en esta experiencia, sobre todo para entregar mi vida a Él a través de los jóvenes. Y en este momento quiero darle el espacio a Ávil para che nos comparta un poco de sua esperienza. Ciao Ávil, come stai? Ciao. In questo momento io vorrei che tu condividi con noi la tua esperienza qua in Roma. Grazie Alex per questa opportunità. Ciao a tutti che stavate guardando questo video. Allora, sono arrivato a Roma nel gennaio di quest'anno. Io sono Ávil Correa, vengo dal Mumbai, una città grande dell'India, si trova all'ovest dell'India. Mai ho pensato che sarò un giorno qua a Roma per studiare teologia. Sono stati soltanto 9 mesi che sono arrivato qua. Sì, le prime delle difficoltà, come Alex ha già detto, era quella della lingua, del linguaggio, guardate, che è ancora difficile, sai. Vamos a hacer un poquito la traducción para que sea más fácil de entender. Bueno, él es Ávil Correa, de la India, salesiano también. Pertenece a una ciudad del oeste de la India que se llama Mumbai. Está aquí en Roma desde enero de este año, ¿verdad? Pues viene de allá de la India, se vino para acá, para Roma. Nunca pensó en encontrarse aquí, ¿verdad? Igual que yo. Nunca pensó que algún día llegaría aquí a Roma a hacer el proceso de formación. Allora, io sono stato mandato qua per avere un'esperienza del mondo salesiano internazionale, missionario, diciamo, perché di solito tutti noi abbiamo la formazione salesiana sempre nella nostra ispettoria,
ma abbiamo visto a causa di questo c'era un po' della difficoltà per la cresciuta delle vocazioni, perché non vediamo, abbiamo una visione, diciamo, stretta, a causa di quale diventa più difficile per praticare la carità. E quindi il mio ispettore ha pensato di mandarci tutti del mio gruppo fuori dall'ispettoria per essere fuori della nostra zona di comodo, diciamo, comfort zone come in inglese diciamo, per rompere questo ghiaccio e per sforzare di avere un'esperienza salesiana come si fa nel mondo. Bien, debido a que en su inspectoría se dio un aumento de vocaciones, era necesario también que se conocieran, bueno, que tuvieran una experiencia internacional para conocer sobre todo cómo era el mundo salesiano afuera, pero más importante aún, romper con esa comodidad con la que a veces nos toca vivir, ¿verdad? Abrir sobre todo la mirada hacia nuevos horizontes. Con esta experiencia internacional, entonces su inspector ha decidido mandar fuera de su inspectoría prácticamente a todos los hermanos de su grupo para eso, para ampliar la mirada y conocer nuevos horizontes salesianos. Una delle cose bellissime, specialmente nella nostra comunità, è la diversità che abbiamo con i confratelli, diciamo, da tutto il mondo che vengono dall'America, dall'Europa, dalla nostra parte di Asia, di Africa. E qua c'è una mescolazione di tutte queste culture e tutti questi pregiudizi che abbiamo prima di arrivare qua, tutti rompono perché qua abbiamo un'esperienza veramente reale. Allo stesso tempo, una delle cose più difficili all'inizio era di affrontare tutti i pregiudizi che, diciamo, la gente in generale hanno degli indiani, per esempio, possono avere di qualsiasi regione del mondo, ma di accettare questo e di sopravvivere, allo stesso tempo di apprezzare questa mia unicità. Così posso contribuire in modo, diciamo, unica nella comunità. Y una de las cosas que Abel nos contaba, pues, es que digamos que normalmente cuando uno llega aquí, pues uno tiene esos prejuicios sobre la cultura de otras personas, ¿verdad? Sobre todo de las personas de la India, de los indianos. Pues no se trata solamente de sobrevivir, sino de encontrar cuál es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer a la comunidad. Como él decía, somos una comunidad muy grande, somos casi 40 hermanos, cada uno de diferentes lugares, y la idea después es aportar con nuestra cultura, con nuestro ser salesiano a la comunidad. Allora, non lo so che cosa più posso dire, ma una delle cose che gli aspettativi che Alex mi aveva chiesto a condividere, per dire che alla fine di questo percorso di 4 anni io vorrei essere un salesiano più aperto al servizio, ai giovani, più aperto per essere fuori dalla mia zona di conforto, come vi ho già detto, e per finalmente più che altro, come Alex ha già detto, che sono nella terra dei Salesiani di Don Bosco, e di portare questa carisma più forte, come Don Bosco aveva seguito Gesù, portare questa carisma nella mia ispettoria per lavorare con i giovani che saranno alla mia cura, diciamo. Uno de los objetivos personales que Abel pues, se ha puesto en esta experiencia y que creo que es muy valioso que lo comparta con ustedes es precisamente el ser un salesiano más abierto a los jóvenes, un salesiano que es capaz de salir de su zona de confort y sobre todo un salesiano que es capaz de conocer a profundidad el carisma salesiano aquí, en Roma, en Italia, y poder llevarlo a su tierra, a la India, pues para su misión, para la misione che tiene come pastor de los jóvenes. Non so se vuoi condividere un'altra cosa o anche poi inviare un saluto speciale per questi giovani. Allora,
la prima cosa più bella era per la prima volta nella mia vita ho visto un essere, un umano da Panama, che soltanto ho visto, e quindi ringrazio Dio per questo riconoscimento, diciamo. E vi saluto tutti perché tra Alex posso aggiungermi a voi tutti, e vi prego per voi tutti ragazzi che voi in un senso sentite questa chiamata che avete voi ognuno, il desiderio di sapere che cosa Dio vuole da ognuno di voi, e questo è il mio desiderio per tutti voi. Bueno, me uno a los deseos de Ávila. Antes decía que era la primera vez que conocía a un ser humano de Panamá, a alguien de Panamá, y pues que a través mío hace llegar no solamente su saludo, sino también pues su cercanía a través de la oración, sobre todo para que cada uno responda a aquello que el Señor ha dejado en lo más profundo del corazón. Yo me uno a estos deseos sobre todo pidiéndoles que escuchen la voz del Señor, que los llama a ser misioneros, no necesariamente yéndose muy lejos, que sí es importante. Hay que rezar por las personas que salen de su tierra, que van muy lejos a predicar al Señor, pero también hay que rezar por aquellos que se quedan donde están y que saben afrontar los problemas, sobre todo con una mirada de fe. Les saludo con mucho cariño, los encomendamos a nuestras oraciones y deseamos que pasen un excelente mes misionero. Encomendemos a María la misión de responderle al Señor en la cotidianidad. Grazie. Grazie, ciao ciao. Es nuestra misión.